Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta charla. Bueno, para empezar, estamos muy contentos porque esta semana estamos lanzando ya de manera formal la identidad del MUI. En el marco de las actividades del lanzamiento de nuestra nueva identidad que giran en torno a la labor del MUI, a partir de la colaboración, hoy presentamos esta mesa online organizada en relación del proyecto Residencia COVID. Esta es una residencia artística virtual que, a través de un proceso antidisciplinario, busca el cruce del saber científico, artístico, desde la colaboración para entender y mitigar los efectos de la contingencia del COVID. Bueno, acá voy a hacer una paréntesis. Antidisciplinario es, digamos, una metodología gestada en el MIT Media Lab que tiene como principio generar un espacio neutro para que se puedan dar cruces entre diferentes disciplinas, como artes y ciencia. En esta charla nos acompañan los participantes de la residencia COVID. Luis Canseco es artista plástico y visual con especialidad en gráfica por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Luis ha sido acreedor 2 veces de la beca FONCA, de jóvenes creadores en dibujo y gráfica. Cuenta con especialidad en arte contemporáneo en el SEACO y diplomado de artes visuales en el Centro de Artes de San Agustín. Bienvenido, Luis. Iván Martínez es doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM. Su área de interés son análisis matemáticos, teoría de conjuntos, lógica matemática. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y colabora en proyectos de investigación relacionados con análisis matemático, lógica matemática y sus aplicaciones. Bienvenido, Iván. Miguel Ángel Ontiveros es doctor en neurociencias. Es profesor investigador del Departamento de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Trabaja actualmente en la epidemiología y diagnóstico molecular de agentes infecciosos y en la búsqueda de biomarcadores para la patogénesis de enfermedades neurodegenerativas. Bienvenido, Miguel. Y como invitados especiales a esta charla, contamos con la participación de Laurence Bertou, quien es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, maestra en Restauración Arquitectónica y arquitecta por la Escuela de París de Villeurbanne, Francia. Decana asociada académica de la Escuela Nacional de Arquitectura, Arte y Diseño, puesto a partir del cual impulsa proyectos de innovación educativa y estrategias transversales a diferentes escuelas y áreas del TEC, como la iniciativa de artes. Bueno, espero no haber dicho algo mal, perdón, Laura, mi francés, pero bueno. Y tenemos también a Juan Freire, estratega y líder para organizaciones abiertas orientadas a la innovación permanente, con un bagaje en ciencias ambientales y cuya trayectoria lo han llevado a evolucionar hacia la gestión empresarial, la cultura digital, la educación, la innovación y la educación. Decano asociado académico y de internacionalización de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bueno, acá no tiene, pero Juan Freire tiene un perfil muy interesante, viene de las ciencias y pasó a esta esfera de negocios. Bueno, ¿cómo se llama? En la residencia COVID, un ingrediente principal ha sido la colaboración de entornos virtuales que ha implicado adaptarnos y aprender desde cada disciplina que está implicada. Bueno, me gustaría empezar esta charla, este diálogo que vamos a tener el día de hoy, con una pregunta lanzada a Luis Canseco, que es, ¿qué diferencia ves entre estar en una residencia en formato online y en una en formato presencial? Bueno, Luis, ¿nos puedes compartir? Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, la pregunta es muy interesante porque es la primera vez que yo hago una residencia digital al 100%. O sea, siempre ha habido como ciertos intercambios y ciertas conexiones con otras personas, pero siempre al final hay un resultado tanto al principio, intermedio o final presencial, ¿no? En este caso que llevamos prácticamente ya 2 meses trabajando, pues ha sido muy interesante, ha sido una forma de trabajo distinta.
Se puede decir que ha sido una forma de conectarnos de otra manera, ya que las preguntas también tienen que ser precisas, nos vamos conectando poco a poco, yo voy entendiendo también a las personas y eso me hace muy interesante, cómo vamos poco a poco experimentando las dudas que tenemos sobre el proyecto. Y creo que todos estos intercambios en vivo, todos estos lives que hemos tenido, creo que ha sido muy nutritivo para no solo para nosotros, sino para también el público que nos llega a ver. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy nutritiva. Creo que la parte de interdisciplina que estamos manejando y que se están sumando cada vez más personas, creo que es muy interesante cómo se va haciendo esto más y más grande, ¿no? De forma, bueno, en este momento digital. Ok, y Luis, y tengo otra pregunta que yo creo que también es muy relevante para este formato de residencia que estás adoptando. ¿Cómo te ha resultado el hacer una residencia en un departamento de bioingeniería y ciencias? Pues realmente ha sido interesante, ya que tanto los ejercicios que ellos me han puesto como los que yo he planteado también han sido pues, nutritivos, cada vez ha sido más complejo, pero satisfactorio en ese sentido. Y creo que es padre porque al final y al cabo todo el departamento, la parte de lo que escogieron realmente, ¿no? La parte de matemáticas y la parte de investigación más de lo que hace Miguel y todo, vamos como amalgando todo estas dudas que yo voy generando o me van surgiendo a partir de la residencia. Creo que la parte de estar prácticamente en toda un departamento y tener como esta posibilidad de entrar con muchas personas que están dentro de esa área creo que es lo más nutritivo que tengo, creo que acceso más fácil en ese sentido, ¿no? Y como que van surgiendo las dudas y voy preguntando quién me puede llegar a ayudar. Entonces creo que es muy, muy nutritivo el intercambio de generar como esta parte de entre ciencia y arte y creo que el resultado se va a notar muy pronto, ¿no? Oye Luis, ¿y el formato online es digamos, una parte que complica o que potencializa esto? Creo que es a los dos, es tanto potencializa como también limita, porque estamos acostumbrados a una forma y cuando estamos acostumbrados a una forma, pues lógico que tenemos ciertas cosas que ya como lo tomamos por alto o generamos. Pero creo que la parte online que también nos ha permitido poder llegar a contestarnos, nos ha podido llegar a generar un diálogo a partir de interacciones tanto de WhatsApp como de las partes de los live. Y creo que en ese sentido potencializa mucho porque de todos modos, aunque estuviéramos en vivo, siempre hablamos o hablaríamos por teléfono o hablaríamos por algún medio digital o mostraríamos tal vez algunos correos de ciertos avances del proyecto. Entonces creo que es interesante lo que está surgiendo en estas nuevas formas de comunicarse, que tiene tanto sus problemas como sus ventajas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante en ese sentido. Claro, como muy bien mencionas Luis, digamos que el cruce entre conocimiento siempre ha generado resultados interesantes, ¿no? Muchos de los grandes avances tecnológicos del hombre se han dado en torno al cruce entre disciplinas que parecían irreconciliables. En el marco de este pensamiento, me gustaría preguntarle a Juan, ¿qué beneficios tiene el trabajo de esta manera inter y transdisciplinar al desarrollo de proyectos que buscan mitigar o dar soluciones a problemas complejos como lo es el COVID? Pues para mí hay dos respuestas a la oportunidad o a la necesidad, ¿no?, de trabajar de forma interdisciplinar, al final de colaborar, ¿no? Y las dos respuestas son complementarias. La primera para mí tiene que ver con lo que tú decías, los problemas complejos, ¿no? Los diseñadores hablan de los problemas retorcidos, ¿no? Y creo que
El COVID es un buen ejemplo. Realmente todos los problemas interesantes y terribles a los que nos enfrentamos son retorcidos. Y esos problemas también mucha gente dice que son crónicos, nunca tienen solución. O cualquier solución provoca a su vez otro problema, ¿no? Y estamos continuamente resolviéndolos, pero no hay una solución. No hay una solución definitiva, como muchas veces los tecnodeterministas piensan, ¿no? Que hay una tecnología, una técnica que lo va a arreglar todo, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejemplo. Y el debate que tenemos estos días entre priorizar la salud, priorizar la economía, ¿no? En realidad es un poco ridículo, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. Pues estos problemas por su complejidad, lo que requieren son multitud de miradas, multitud de enfoques, ¿no? Multitud de puntos de vista. No hay un punto de vista que sea el correcto, el canónico, sino que cada punto de vista está sesgado, es incompleto, pero aporta novedad respecto a otros. La única forma de poner en común los puntos de vista es trabajar desde la diversidad, y la diversidad la representan personas que vienen de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la respuesta a por qué necesitamos, o sea, no es una moda, sino a por qué necesitamos realmente trabajar de una forma transdisciplinar, antidisciplinar, que ese sería otro tema también en el que podríamos entrar. Trabajar así, tenemos que tener cuidado, porque no es precisamente sencillo, porque hay toda una serie de barreras ¿no? para colaborar cuando las disciplinas son distintas. Usamos distintos lenguajes, tenemos distintas visiones del mundo. Entonces, trabajar de esa manera requiere un enorme esfuerzo, que además normalmente en el mundo en el que vivimos se considera improductivo, porque no produce resultados, porque tenemos que hacer un esfuerzo de negociación de lenguajes, de puesta en común, y eso aparentemente no genera ningún resultado efectivo, ¿no? Estamos solo aprendiendo a entendernos, ¿no? Pero para mí eso es un elemento que es esencial. Yo ahí añadiría el tema de que no se trata de la interdisciplinaridad, que es muy popular en las universidades, porque la interdisciplinaridad al final se trata de que nos repartimos el trabajo, cada uno trabaja desde su disciplina y después lo juntamos todo, ¿no? Claro. Y eso no resuelve los problemas, ¿eh? O sea, normalmente lo que crea son artefactos o Frankensteins. Se trata de podemos llamarle transdisciplinaridad o la antidisciplinaridad, que quizás sea una exageración del MIT, ¿no? Una modernidad del MIT para captar la atención. Y yo ahí añadiría otra cosa, una idea que me gusta mucho, que no sé ni siquiera si tiene alguna validez académica o intelectual, que es la idea no de la transdisciplinaridad, sino de la transepistemia, ¿no? No solo poner en común distintos conocimientos, digamos, disciplinares, validados por la sociedad desde la perspectiva científico-académica, sino poner en común distintos conocimientos que existen en la sociedad y que tienen distintos sistemas de validación, por ejemplo, conocimientos populares, conocimientos expertos, conocimientos científicos, etc. Esa sería la primera explicación. La segunda, muy breve, y ahí es por mi sesgo de biólogo, y sí quiero ponerlo sobre la mesa, porque la biología evolutiva desde hace mucho tiempo ha demostrado para muchas especies, incluido la especie humana, que en realidad tendemos a pensar que nosotros somos competitivos, ¿no? Y esta idea de Darwin y la selección natural parece que luchamos los unos con los otros por la supervivencia. Desde hace mucho tiempo sabemos que en realidad en ciertas condiciones, en ciertos contextos, la mejor estrategia egoísta es la cooperación, no la competición. O sea, y no es una cooperación, digamos, altruista en el sentido moral que le damos, sino que es una cooperación porque es la mejor forma para que a mí me vaya mejor, ¿no? Y esas condiciones varían y esas condiciones están bien definidas y, por lo tanto, según esas condiciones, nos será mejor o peor cooperar. Y está muy demostrado que hay un elemento que se llama reciprocidad. O sea, cuando la reciprocidad es la cooperación cuando no existen vínculos, ¿no? Y eso sucede, es la mejor opción en condiciones en las que hay transparencia y flujos de información. O sea, cuando es difícil engañar al otro, cuando sabemos lo que el otro puede hacer, ¿no? Si lo pensamos de alguna manera, el mundo en el que vivimos hoy en día, con los flujos de información, la transparencia que generan las redes, etcétera, etcétera, lo que han es fortalecido las estrategias cooperativas, ¿eh? También ha habido una derivada de lo fake, ¿no? Y también del engaño, ¿no? Pero de alguna manera en ciertos contextos han favorecido las estrategias cooperativas. Entonces, yo el resumen sería, las condiciones en las que vivimos hoy en día favorecen la cooperación y la cooperación recíproca, y además la cooperación
a través del trabajo de los diferentes, es la única forma de resolver los problemas que realmente nos afectan y nos interesan. Es súper interesante todo esto que mencionas, Juan, súper interesante, de verdad. Acá yo tengo una pregunta. Bueno, en todo este diálogo que estabas me surgió una pregunta. Desde luego que la transdisciplina va a ser, digamos, la ventana precisamente para acuñar conocimiento de manera coherente, ¿no? Como a la sociedad que vivimos hoy en día. Pero ¿cómo crees que esferas como las universidades, sobre todo estas esferas que acuñan doctorados y postdoctorados y maestrías de conocimientos súper especializados y unilaterales, ¿qué pueden hacer estas, ¿cómo se llama? Estas esferas, digo, para no caer en estos vicios que tienen? Yo creo que es el gran cáncer de la acuñación del conocimiento. ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es cambiar, ¿no? O sea, quiero Claro. decir, me parece como imprescindible que haya un cambio. Lo que pasa es que el cambio choca con toda una serie de reglas de juego que no lo favorecen. Por ejemplo, hay estudios académicos que demuestran que la gente que hace doctorados transdisciplinares después son penalizados en su carrera académica. ¿Por qué? Porque ninguna disciplina, que es como están organizadas la mayoría de las universidades, los acoge. Todos los consideran como un agente extraño, ¿no? Y entonces, digamos que el que es transdisciplinar, al final, no lo miden como transdisciplinar, lo miden como un híbrido entre dos o más disciplinas, y en ninguna de ellas destaca en el sentido clásico. Claro. Hasta que encuentras contextos académicos, contextos universitarios, donde esa es la norma y no la excepción. Entonces, para mí es una decisión de la institución, de instituciones que se decidan a transformar la realidad y a crear nuevas reglas de juego, y por lo tanto atraigan a perfiles que son muy interesantes desde una perspectiva de enfrentar problemas, etcétera, etcétera, pero que en la perspectiva clásica disciplinar pues son menos interesantes o son menos productivos, como queramos denominarlos. Sí, y quizás también tomar en cuenta en esa reflexión que hace 200 años que las universidades funcionan con las mismas disciplinas. Claro. Y eso es bien interesante, porque si lo pensamos así, lo que nos estamos dando cuenta es que estamos tratando efectivamente de enfrentar problemas sumamente complejos con la misma definición de disciplinas desde hace 200 años. Y creo que de cierta manera eso sí nos pone en un momento de cuestionarnos como universidades si todavía es congruente seguir trabajando bajo estas disciplinas. Yo creo que claramente nos estamos todos dando cuenta que estamos llegando al límite, ¿no? O sea, por eso estamos empezando a trabajar de manera transdisciplinar, antidisciplinar, o sea, como lo queríamos llamar, pero yo creo que es una reflexión, es una ola de fondo, que obviamente por cómo están estructuradas las grandes universidades, por el tiempo que toma, por como lo comentaba Juan, la carrera del investigador está muy castigada si empieza a mirar por otros lados. El mismo CONACYT aquí en México, si sales fuera de tu área declarada ya no te cuenta. Entonces, pues es muy complejo como científico, por decirlo así, aventurarse en las condiciones actuales a hacer realmente trabajo entre las disciplinas. También otro tema es ante problemas tan complejos, pues uno se podría imaginar que de cierta manera tendríamos que tener un nivel +1 de complejidad para poder atacar este tipo de complejidades, cosa que pues no somos sobrehumanos, cada vez el conocimiento es tan amplio que cada vez conocemos menos del mismo conocimiento y por lo tanto tenemos que trabajar en equipo, y eso hace que definitivamente lo que tenemos que hacer es colaborar, ¿no? Para poder pues abordar estos problemas que tienen un grado de complejidad. Y ahí apelo a mi disciplina de origen también, que es la arquitectura y el urbanismo, donde yo creo que un ejemplo muy claro de un problema muy complejo es una ciudad, ¿no? Claro. Por ejemplo, la Ciudad de México es el ejemplo mismo de un universo, de un laboratorio, de un nivel de complejidad que cuando le tratas de resolver un tema de contaminación le pegas a otro tema. O sea, no hay una solución universal a grandes problemáticas de ciudad. Entonces yo creo que en ese sentido es donde poco a poco las universidades deberían de moverse, y yo diría que casi que tumbar las disciplinas como tal, porque de tanto subdividir el conocimiento para llegar a ser muy puntual,
en cierto conocimiento, perdimos el foco grande y entonces ya no sabemos resolver problemas sumamente complejos. Claro, y yo creo que también va a ser fundamental ahí la introducción de las inteligencias artificiales y de los machine learning, ¿no? Que están tan de moda y que son una manera de procesar una vasta cantidad de información para precisamente resolver problemas que nos rebasan, como bien han mencionado los dos, ¿no? Vivimos en un mundo hiperconectado y una semilla puede detonar en miles de formas y de maneras que ni siquiera nos imaginamos, porque el hombre es muy reactivo y adopta los modelos de manera muy extraña. Bueno, para continuar con este diálogo, me gustaría preguntarle al doctor Iván, ¿qué aprendizajes has identificado o logrado visualizar en la interacción con esta práctica artística con Luis? Digo, regresando un poquito a lo de la antidisciplina, ¿no? Y todos estos formatos de la residencia. Es decir, ¿qué suma a tu trabajo y formación profesional esto que has vivido, Iván? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues ha sido una experiencia muy agradable. En realidad ha sido una muy grata experiencia. Yo sí, bueno, desde antes sí tenía la idea de que es importante que se dé este tipo de interacción, no solo entre las ciencias y las artes, sino entre las mismas ciencias. Al final, a veces lo que encontramos es que hay problemas que se pueden resolver cuando se puede interactuar con otras áreas del conocimiento. Incluso eso, al menos ahorita el problema que se presenta, lo que es el problema del COVID, pues es un problema a gran escala, ¿no? Porque ahora es un problema a nivel mundial e involucra pues, a todos los elementos y diversos factores detrás de él. La búsqueda de soluciones también implica eso, ¿no? Implica el que podamos interactuar y podamos llevar a cabo acciones de manera conjunta. En particular con las artes, para mí ha sido muy interesante. Y de hecho ha sido interesante, por ejemplo, el hecho de que en el desarrollo del proyecto hayamos encontrado algunas similitudes entre el trabajo que a veces desarrolla Luis de forma artística con el tipo de objetos geométricos, por ejemplo, que aparecían en algunos estudios de algunas clases con los chicos. Y esta interacción y esta similitud se da incluso a una escala todavía mayor. En particular, el hecho de que ahorita tengamos la oportunidad de interactuar con Miguel, con Luis, a mí me ha permitido, por ejemplo, también cuestionarme hasta qué punto uno puede contribuir a resolver problemas globales. O sea, uno, por ejemplo, en su área de confort, a veces se enfoca solamente en problemas propios de su área, como bien mencionaban. Yo creo que en matemáticas se da con gran precisión eso, de que uno se tiene que especializar en una parte muy pequeña de un área muy específica. A veces uno deja de lado el saber poco de mucho y se concentra en saber mucho de poco. Y entonces esa situación ahorita pues yo la he tenido que modificar. Ciertamente también yo estoy consciente que la condición en la que estamos y el hecho de poder comunicarnos de esta forma y el interactuar desde casa, etcétera, es lo que ha permitido, por ejemplo, que yo pueda desarrollarme en el proyecto, que en una situación normal no podría hacerlo, pues por la saturación del trabajo, por el hecho de que se tiene, como también mencionaba, se tienen que cumplir con ciertos requisitos administrativos, burocráticos como investigador. Y entonces, para mí eso también ha sido muy gratificante porque ha sido una oportunidad de hacer un trabajo que a mí siempre me había gustado hacer, a una menor escala, por supuesto. O sea, el hecho de hacer trabajo de divulgación, hacer trabajo de vinculación, es algo que yo he procurado hacer, pero este formato y estas condiciones han contribuido a que yo lo pueda hacer pues a una escala mayor de la que yo hubiera pensado que lo podría hacer. Y sigo convencido de eso. A lo mejor si estuviéramos en una condición normal, pues yo no podría tener el tiempo y las condiciones para poder hacerlo. Muy interesante, Iván. Bueno, pues escuchando los aprendizajes de Iván y cómo la colaboración con áreas de conocimiento distintas a las que él estaba acostumbrado a colaborar, ha detonado nuevos saberes y enfoques dentro de su práctica. Me gustaría preguntarle a Laurence,
¿de qué manera visualizas que este proyecto de residencias, con estos ingredientes y componentes, contribuye al fortalecimiento del TEC como institución? Digo, regresa un poquito también a lo que estábamos platicando antes, ¿no? Pues bueno, primero es un proyecto que nos emociona mucho. ¿Por qué? Porque yo diría que es parte de un gran proyecto que es transversal al TEC y que es un poquito empezar a trabajar y entender y desarrollar herramientas que no son justamente disciplinares, ¿no? O sea, estamos trabajando en una iniciativa de artes, donde trabajan varias escuelas, varias áreas del TEC. Este es uno de los proyectos, yo diría que muy concretos, de iniciar este diálogo entre arte y ciencia, ver los resultados. No, me encanta la idea de que es una experimentación, que no sabemos muy bien qué vamos a encontrar, o qué vamos a provocar, pero creo que es la esencia de la residencia. Creo que además la contingencia, la distancia, pues permite acelerar ciertos procesos, y eso también creo que es una ventaja ahorita de esta situación, que puede ser un poquito extraña, pero que finalmente nos está abriendo nuevas puertas, nuevas posibilidades de colaboración, nos abre ventanas de tiempo también para poder colaborar, como lo comentaba Iván. Pero para el TEC yo creo que sí, espero, digo, sinceramente, y a eso va mi energía, por parte de mi energía, en que sean maneras de empezar a trabajar entre áreas diferentes, aunque la estructura sigue igual, aunque estemos estructurados por disciplina, aunque tengamos, yo diría, una estructura muy formal en ese sentido y muy clásica hasta el momento. Sí, la idea es poder tener proyectos, yo diría que no submarinos, porque son proyectos que conoce y que queremos que todos conozcan, pero que sí tengan una cierta fluidez y liquidez, que puedan tocar a todas las personas que están interesadas a empezar a trabajar entre áreas. Yo creo que las dos áreas se enriquecen, se nutren muchísimo. Yo creo que van a ser nuevas herramientas para nuevo tipo de conocimiento. Esto estoy muy convencida también. Yo creo que finalmente nos va a permitir, como TEC, como institución, también posicionarnos en un área que es frontera y que a futuro puede darnos, yo digo que un cierto prestigio en hacernos preguntas y una manera de trabajar que no todas las instituciones hoy tienen. Creo también que en esta discusión entre arte y ciencia, pues hay un componente muy importante de sensibilidad y de intuición, que si bien no es exactamente el pensamiento científico como tal, pero sí creo que tomar en cuenta estos elementos nos va a permitir ir más allá en ciertas cuestiones. Y es igual de válido que otro tipo de conocimiento. Entonces, yo estoy muy entusiasmada. Creo que con los años vamos a ver más y más colaboración, trabajo entre disciplinas y no solamente entre disciplinas, sino cómo ciertos elementos de ciertas disciplinas pueden detonar cierto conocimiento, ciertas prácticas, y finalmente, pues, abonar al conocimiento común. Claro, es como lo que mencionaban antes, ¿no? Cuando tomas un elemento y lo analizas desde un enfoque distinto, digamos, como tomar un objeto y ponerlo en un museo y de repente ya se vuelve un objeto museístico, salen cosas y enfoques súper interesantes. Acá tenemos una pregunta de Marco que dice, ¿qué crees que pueda aportar una institución como el TEC? Un proyecto como la residencia COVID-19. ¿Qué crees que pueda aportar a una institución como el TEC un proyecto como la residencia COVID-19? Bueno, esa pregunta es para Lorenzo. Es un poquito lo que comentaba. O sea, yo creo que ahorita hay mucha gente que está trabajando sobre el COVID desde muchos enfoques disciplinares, desde la medicina, la sociedad, las ciudades, o sea, la distanciación social. O sea, hay como... yo creo que tratar de abordar este problema complejo desde otro enfoque, donde hay un diálogo, yo diría que no es clásico en ese sentido, donde nos abrimos la mente a reflexionar en un problema sumamente complejo, pero con otras herramientas y sin forzosamente un resultado claro. Eso creo que también es parte del aprendizaje. O sea, yo creo que hay muchos proyectos de investigación que tienen enfocado, o sea, que quieren llegar a un resultado y saben a dónde quieren llegar, no saben precisamente cómo, pero sí saben que llegar a dónde. Creo que este enfoque nos posiciona también como TEC en una institución donde
nos podemos dar el tiempo de trabajar de manera en no sé dónde vamos a llegar, no sé qué va a provocar o qué soluciones o qué inventos o qué aprendizajes, pero tenemos la intuición, ¿no? De que nos va a hacer avanzar en una cierta temática. Entonces, yo creo que también en términos de qué aporta, pues es herramientas para trabajar de manera diferente en un momento donde es un tema muy crucial y donde no hay una buena respuesta. Ok, sí. Acá también, bueno, yo creo que va a ser súper interesante. Bueno, estas prácticas que estamos haciendo precisamente con los científicos y demás, y esto que dices de la incertidumbre del output, del resultado final, es todo un tema, ¿eh? Bueno, al menos acá en la residencia estuvimos consultándolo con ellos, y es todo un tema. O sea, yo recuerdo mucho en el TEC, daban una clase de Design Thinking y tenía compañeritos que eran bueno, a mí no me tocó precisamente este formato, pero una amiga me platicaba que tenía compañeritos de licenciaturas como administración de empresas o finanzas y que les frustraba muchísimo que no tenían un proceso claro, que no sabían cuál iba a ser el resultado, que estaban acostumbrados a procesos de un punto a otro, ¿no? En donde tenían claro que el resultado o la meta era este. Y procesos como Design Thinking que te llevan por todos lados y que al final el resultado siempre tiene, bueno, debería, o bueno, más que debería, casi siempre te lleve a corrientes que nunca hubieras imaginado. Digo, el Design Thinking ya una metodología antigua, ¿no? Bueno, pero acá tenemos otra pregunta de Marco Lampugnani, que dice, profesores, COVID-19, ¿qué podemos hacer para que la institución integre de forma más estructurada proyectos como este? Bueno, esta es una pregunta para nuestro plantel docente. Tenemos aquí presente. ¿Qué opinan, Miguel, Iván? ¿Qué podemos hacer para que estos proyectos con estos formatos experimentales, transdisciplinarios, se puedan integrar de manera más estructurada al TEC? Bueno, de hecho yo creo que no solo el proyecto. Perdón, Miguel, adelante, Miguel. No, bueno, ok, muy buenas tardes a todos. Yo pienso que el ejemplo que están poniendo con el proyecto de residencias del MUI está dejando un claro ejemplo de que cómo a través de una metodología se puede establecer literalmente que el conocimiento sea más vertido de una forma correcta hacia la sociedad, ¿no? Bueno, yo ahorita con toda esta discusión que he estado escuchando de los profesores, me surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué es más valorada, la ciencia o el arte? Si ustedes preguntan esto a la población mexicana antes de la pandemia, seguramente pues es más fácil que ubiquen a, no sé, a un cantante, o un actor o un luchador, qué sé yo. En ese sentido, pienso que proyectos de esta naturaleza con una buena metodología de implementación, sí, con un seguimiento correcto que están llevando a cabo, puede dar una connotación mucho más estructurada de ver como la ciencia y el arte no son dos elementos que se excluyen, ¿no? Que incluso puede haber en la ciencia componentes estéticos o componentes de imaginación por parte de la gente que hace ciencia para atacar o entender un fenómeno. En este caso, yo pienso que este tipo de proyectos pueden dar a entender a la gente que la disciplina científica no es literalmente muy cuadrada o que es aburrida o que no se puede contextualizar también hacia un aporte que pueda ser adquirido por toda la sociedad como tal. Yo lo que estoy viendo con esta experiencia del museo, del MUI, es literalmente tener otro enfoque, ¿no? Literalmente de decirle a la gente que las disciplinas científicas no son literalmente tan cerradas, ¿no? Que pueden tener este tipo de enfoque y esta interacción que hay por ejemplo, con Luis, con el aporte artístico, es fundamental y pienso que es una forma muy amena de decir, pues, de cómo es que podemos en el TEC estar viendo, ¿no? Una situación tan compleja como es esta pandemia del coronavirus y con diferentes enfoques podemos estar nutriéndonos y retroalimentándonos para literalmente estar, proponiendo soluciones, ¿no? O metodologías para, bueno, enfrentar correctamente una pandemia de esta naturaleza. A mí es una experiencia muy grata que he tenido, literalmente yo me
me voy a confesar, soy de esos que tienen una visión muy cerrada, pues, para atender un fenómeno que estoy estudiando. Literalmente me englobo, ¿no? Me encierro, pues, en un conjunto de herramientas que yo puedo utilizar para entender, no un fenómeno como tal, pero la interacción que he tenido con Luis, con Iván, con toda esta pandilla ha sido maravillosa, la verdad, me ha dado incluso nuevas formas o estrategias de poder entender al fenómeno, sí, desde una arista diferente, ¿no? Incluso hasta también para la metodología con los chicos en clase, bueno, me han surgido nuevas ideas con toda esta interacción. Yo veo es que sí, el ejemplo que están poniendo con este proyecto y esta metodología es una maravilla. Y bueno, a partir de aquí, por supuesto que hay muchas cosas que se pueden ir retroalimentando y corrigiendo, pero vaya, el ejercicio es magnífico, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, yo iba en la misma idea que Miguel. De hecho, igual me confieso, cuando platicábamos con ustedes en el museo sobre cómo iba a seguir la residencia, ahí creo que se hizo evidente pues el pensamiento científico que uno a veces quiere aplicar, ¿no? En el trabajo, de que llevas una idea de qué es lo que quiero resolver, cómo tengo que seguir, y entonces tratar de planificar las acciones. Y este proyecto nos ha dado muestra, y lo interesante también es que yo siento que es un reflejo de lo que está pasando en realidad con la situación del problema del COVID. O sea, nosotros ahorita no sabemos hasta dónde va a llegar. Igual, ¿no? La búsqueda de una solución de la pandemia, pues también está buscando soluciones por todos lados. Y de hecho, no solo la residencia, yo creo que la situación actual y el problema que estamos viviendo nos va a ayudar a darnos cuenta de que es importante esa colaboración. O sea, esa interdisciplinaridad va a ser importante en la búsqueda de problemas globales. O sea, son problemas que nos afectan a todos y en realidad tenemos que contribuir todos en la solución de estos problemas. Entonces, la idea de la residencia para mí, por eso es también muy interesante, el hecho de que se pueda ver cómo desde distintas áreas se busque abordar una situación. Es un problema común, al final la residencia busca eso, ¿no? Un enfoque a un problema común, pero desde distintos puntos de vista. Y con los muchachos, a mí me parece que también va a ser un ejercicio importante, la condición en la que ahorita están, el hecho de que se den cuenta de que los problemas al final se tienen que resolver de una manera a veces distinta a la que nos pueden enseñar en un salón de clases. Eso también va a ser algo importante en su desarrollo. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos con los muchachos la semana pasada, nos dimos cuenta que para ellos ahorita una parte importante es el problema de la salud mental. O sea, más allá de la salud física, de la cuestión económica, ellos tienen claro que el problema esencial que ellos tienen pues es su estado de ánimo, el hecho de cómo van a concluir a lo mejor en sus relaciones personales, el trabajo en sociedad, etcétera. Y ahí es donde hay un área de oportunidad muy grande, porque entonces ahí pues todas las áreas que confluyen ahorita en el proyecto pues pueden buscar, pues proponer soluciones en búsqueda de resolver una situación como la que ahorita estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es una muy buena oportunidad. Y para nosotros, finalmente nosotros también estamos cambiando nuestra percepción y ojalá y eso lo podamos transmitir después también con los chicos. Muchísimas gracias por tu comentario, Iván. Desde luego que la residencia, uno de sus objetivos principales, pues es esto, ¿no? Que acabas de mencionar. Tenemos una pregunta de Bruno Chávez. Dice, ¿cómo puede fortalecer el TEC desde las herramientas educativas y museísticas a los académicos y artistas que, después de la emergencia inmediata del COVID, tendrán que comenzar proyectos prácticamente desde cero? Yo creo que esta va para los líderes estratégicos del TEC que tenemos acá. No sé qué opinen, cómo puede el TEC por medio de estas herramientas fortalecer a los académicos y artistas. O sea, es cierto que esta pandemia pues nos va a dejar a replantear todo, ¿no? Como lo conocíamos, pero bueno, les dejo responder. Pues bueno, la iniciativa de artes que comentaba inicialmente tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con el impulso a los artistas, a los académicos artistas, en poder tener un espacio de desarrollo. O sea, la iniciativa tiene 7 componentes, uno de los cuales son unos laboratorios de arte, ciencia y tecnología, que es donde
el museo es un laboratorio en sí, de hecho el museo tiene el nombre, pero no es un museo como tal, es un laboratorio de experimentación. En Monterrey también tenemos Casa Naranjo, que también es un laboratorio de experimentación de ciencia, arte y tecnología que están arrancando, que estamos empezando a tener recursos para poder desarrollar ahí proyectos. Son espacios físicos de experimentación donde se pueden desarrollar proyectos. El tema de residencias, también estamos consiguiendo fondos para poder tener más residencias que algunas serán digitales, otras en presencia. Hay otros proyectos también que tienen que ver con esta iniciativa de arte sobre el desarrollo de una avenida de desarrollo del profesor creador, que se nos hace muy importante y que no forzosamente tiene que ser en las escuelas de arte, entre comillas, sino pues, tenemos la intención de que pueda ser transversal. Estamos empezando a desarrollar también elementos curriculares en los cuales pues, van a estar integrados los profesores para poder implementar, tenemos ideas de microcredenciales que tienen que ver entre arte y ciencia. O sea, la verdad que es un proyecto que ahora está iniciando, que esperamos que va a tener una cierta relevancia en el TEC y por lo tanto, pero sí ya hay este impulso, y comentar que este impulso es transversal y que es desde el TEC. O sea, es bottom-up, pero al mismo tiempo tiene un soporte institucional. Ok, muy bien. Pues siguiendo en esta línea en donde estamos hablando precisamente del impacto que va a tener en el TEC estas dinámicas, le preguntamos al doctor Miguel Ontiveros. Después de esta experiencia, ¿cómo visualizas la colaboración entre ciencia y arte? Ok, yo la visualizo con mucho potencial, ¿sí? Esta interacción, vuelvo a lo mismo, es literalmente quitar esa forma muy lineal que tienen los científicos para literalmente entender un problema, ¿no? Y tratar de brindar soluciones al mismo. Cuando nosotros hacemos este tipo de interacciones, ¿sí? Esta colaboración entre ciencia y arte con una metodología, pueden surgir muchísimos elementos que retroalimentan tanto a los artistas como a los científicos como tal. En este caso yo me pongo en el lugar de, por supuesto que de científico, veo que el aporte que se está generando por parte de esta interacción, por parte de Luis, me da un nuevo enfoque y otra metodología para yo poder imaginar o trazar un proceso en el fenómeno que voy a estudiar, en la misma metodología. En este caso, esta colaboración pienso que es extremadamente nutritiva, se tiene que seguir brindando, obviamente con una metodología, y hay que medir resultados, hay que ver cómo está generándose este impacto a través de esta interacción, ¿no? Entonces, yo lo veo con mucho potencial y pienso que es una parte que hay que estar aportando, que hay que estar invirtiendo, en este caso, pues esfuerzo y recursos para poder tener, pues, muchos, estar colectando muchos éxitos, ¿no? A través de este tipo de colaboraciones, ¿no? Es un campo muy fértil en el cual se puede estar sembrando. Y pienso que la retroalimentación hacia ambas partes va a ser muy, muy robusta, ¿no? Entonces sí creo que tenga mucho potencial estas interacciones. Ok, bueno, nos parece muy interesante todo esto que nos dices y sobre todo por el impacto, ¿no? que puede tener en academia tanto a los docentes como a los alumnos. Acá hay una pregunta más de Bruno Chávez, que es, ¿cómo puede el MUI apoyar a la construcción de la pluralidad de proyectos que se basan en la transdisciplinariedad y el valor de la correlación entre las ciencias y las artes? Bueno, esta pregunta me gustaría lanzársela a Juan Freire, aprovechando que tenemos a este personaje que nos maneja muy, muy bien este tipo de temas. No sé qué opinas, Juan. ¿Cómo puede el MUI apoyar la construcción de la pluralidad de proyectos que se basan en la transdisciplinariedad? Bueno, yo creo que de hecho, la evolución del MUI es lo que está logrando, ¿no? De alguna manera ya lo está haciendo. En el sentido de que y lo conecto con la pregunta que hacías antes, ¿no?
Pero ¿qué puede hacer el TEC? Es lo mismo que puede hacer el MUI. O sea, el TEC puede hacer MUIs, ¿no? ¿Por qué puede hacer MUIs? Y no solo MUIs, porque creo que estos enfoques lo que necesitan son espacios de relación, espacios de libertad, espacios donde gentes diversas se encuentren, se les permita, se les dé el tiempo para que se entiendan, para que lleguen a acuerdos de cómo quieren trabajar, incluso que entiendan en profundidad los problemas, etcétera. Entonces, tienes que crear un contexto en el que están permitidas ciertas cosas que habitualmente no están permitidas. Pongo un ejemplo. Normalmente, en el mundo de la investigación científica, cuando un organismo te concede un proyecto, ¿no? Y te financia, normalmente la pregunta ya está muy, muy clara. O sea, tú ya tienes una pregunta, ¿no? Y te dan los recursos para resolver la pregunta. Cuando a veces lo interesante sería que tuvieras recursos, llámale tiempo, lo que sea, para entender la pregunta, cuál es la pregunta adecuada, cuál es la pregunta interesante. Entonces, crear estos espacios, que no solo son espacios físicos, ¿no? Pero también estos lugares de interfaz, de solapamiento entre distintas disciplinas, entre creación, educación, investigación, etcétera, son importantes. Y que esos entornos tengan reglas de juego, digamos, muy flexibles, muy abiertas para permitir la experimentación. Pero yo diría, eso lo puede hacer el museo, y antes la pregunta también era qué herramientas educativas. Por ejemplo, creo que el TEC puede hacer mucho a nivel educativo, y creo que no estamos haciendo mucho. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una oferta educativa que sí es muy moderna, muy interesante en cuanto a su modelo pedagógico, pero no en cuanto a las temáticas, ¿no? O sea, es muy difícil que en el ámbito educativo alguien que le interesen los negocios y alguien que le interese el diseño se encuentren en el mismo salón, con la misma sesión de Zoom, en la misma comunidad digital, y puedan trabajar juntos y puedan aprender juntos. Entonces, ese tipo de acciones es la que se tienen que acometer. Desde mi punto de vista, el MUI, y eso es lo más interesante, es lo que está haciendo con esa evolución que yo diría de museo en el sentido más tradicional, ¿no? De un espacio expositivo, ¿no? De una obra terminada, a un centro de producción o un centro de experimentación, donde la gente llega para producir juntos, y la producción en realidad es una forma de investigación y de reflexión sobre temas. Ok, sí, súper interesante todo lo que dices. Bueno, yo creo que cada uno de estos puntos puede ser, bueno, de todos los puntos que han tocado en general, yo creo que podemos tener un diálogo a profundidad de cada uno de estos puntos. Son precisamente problemáticas actuales que están viviendo todas las universidades. Precisamente este cambio al MUI era esta idea, ¿no? De sacralizar la idea de un museo, ¿no? Que el museo es un formato tradicional que ya no responde digamos, a las necesidades de las personas que viven en esta época. Tenemos una pregunta más de Marco que dice, ¿en qué difiere una institución como el TEC con los promotores tradicionales del mundo del arte? Esta es para Luis Canseco. Pues realmente Juan ya contestó parte de esa pregunta también, pero es muy interesante porque los promotores, tanto las galerías, otros museos, gestores y todo, han estado evolucionando, ¿no? Algunos evolucionaron desde el principio del COVID a una plataforma digital, a un proceso más abierto, y fue lo que pasó con el MET, ¿no? De cómo se saturó todo también. Creo que ha habido muchísimos cambios. Pero lo interesante es que el TEC, como espacio, como ya bien lo dijeron, creo que es un laboratorio, es un espacio de gestión en el que tiene la posibilidad tienen los profesores, tienen los alumnos y tiene también los recursos que pueden llegar a generar estas soluciones a estas preguntas o estos esquemas de preguntas que puedan llegar a desarrollarse entre todos. Y creo que eso es muy interesante porque al final y al cabo, la parte de galerías o la parte de otros espacios tienen una línea muy marcada. Y creo que la parte del TEC que tenga esta iniciativa y tenga estas ganas de generar no solamente la parte científica y tecnológica, sino que vaya fusionado con una cuestión social, con una cuestión, se puede decir que genere no solamente conocimiento, sino que también genere estas dudas y estas
inquietudes de la sociedad es muy interesante. Entonces, creo que la parte del TEC como nuevos espacios, como lo que está haciendo el MUI con esta residencia, y creo que todos los otros proyectos que vienen de la mano, van a ser sumamente potentes en cuanto a las nuevas formas o las formas que se están desarrollando en este siglo XXI, ¿no? Y en la forma cómo se ve la cultura, cómo se ve la ciencia, cómo se ve la educación en sí, cómo se espera que sea la educación universitaria, ¿no? Este intercambio con la sociedad de una manera más, se puede decir que amigable, y que creo que más gente pueda entender de lo que se está hablando en estos espacios museísticos, ¿no? Ok, sí, de acuerdo totalmente, tal como lo mencionas, el MUI es esto, ¿no? Es este laboratorio que aparte tiene digamos, la particularidad de que está vinculado directamente o estrechamente con una institución. Entonces, lo que hizo el MUI fue aprovechar esos músculos, ¿no? Tiene el Tecnológico de Monterrey, que es un monstruo. Entonces, desde luego que tiene mucho más sentido desarrollar este tipo de proyectos. Voy con una última pregunta. Esta me gustaría que fuera para todos. ¿Cómo la transición forzada a digital puede dar valor agregado a un proyecto como la residencia? ¿Qué pasó en ese momento, no? Cuando forzosamente nos lanzaron a los formatos digitales. ¿Cómo esto le dio valor a la residencia? ¿Cómo es que esto, en lugar de ser una limitante, se convirtió en un, digamos, en un detonante? No sé si quiera responder a alguien. Yo puedo comentar, o sea, no es que, o sea, Vale. creo que es muy interesante el relato de la experiencia de los que están viviendo la residencia, ¿no? Pero Claro. lo puedo comentar en una experiencia, creo que parecida, que es lo que estamos viviendo en todo el TEC y en todas las universidades cuando nos vemos forzados a movernos de inmediato a un entorno digital, ¿no? Entonces, es muy interesante, si te fijas, o sea, ahí empezamos a descubrir lo que llamaríamos las áreas de oportunidad, los problemas, ¿no? Para mí una muy interesante, y la quiero compartir aquí, es que cuando nos movemos a digital, de repente desaparece todo el entorno que nos acompaña cuando estamos en un campus. O sea, al final, y no es un entorno que esté diseñado, en parte puede estar diseñado, y en el TEC tenemos los mentores, los asesores, live, tenemos todo este mundo, ¿no? que te va arropando, ¿no? Pero más allá de eso, el entorno físico tiene una serie de señales y de claves que te van orientando y que te van dando información. Y tus propios colegas, tus propios pares te van dando información. Cuando de repente pasas a digital, pasas solo lo que es la entrega de la educación, ¿no? Y todo el resto no lo pasas. A mí me parece muy interesante porque ahí empiezas a descubrir toda una serie de problemas, y entonces es cuando empieza la indagación de, oye, ¿y cómo generamos un entorno de acompañamiento y un entorno de comunidad puro digital, ¿no? Y eso es, por ejemplo, para mí ha sido el momento de descubrimiento en este proceso, de decatarme de lo importante que es eso. Ya sabía que era importante, pero nunca había entendido lo importante que es y cómo eso es lo media todo, ¿no? Y es imprescindible. Y no es trivial, al contrario que el proceso educativo, que puedes hacer una transferencia directa, no es la mejor idea, pero de emergencia lo puedes hacer, ¿no? Y de un día para otro, pues lo que estaba en un salón está en un Zoom, pero esa transición a crear un entorno, un contexto de acompañamiento en digital no es tan sencillo, ¿no? Entonces, me imagino que en el caso de la residencia, pues surgen esos descubrimientos, ¿no? Que te hacen reflexionar sobre cosas que a lo mejor dabas o sea, no estaban declaradas y no habías entendido la importancia o la profundidad que tienen. Supongo que habrá pasado cosas de eso en la experiencia que vosotros habéis tenido. Y eso nos da claves para mejorar el proceso digital, pero también para mejorar el proceso presencial. Claro. Bueno, súper. Me encantan las reflexiones tan profundas que nos han regalado el día de hoy. Pues bueno, voy cerrando esta charla.
Les agradezco muchísimo a todos los presentes. Nos han encantado todas estas reflexiones alrededor del formato de residencia que tenemos en el MUI, de su metodología antidisciplinaria que tiene que ver directamente con la antidisciplina, ¿no? Y de cómo gestionar estos entornos híbridos para que nuestros científicos residentes y artistas precisamente se puedan comunicar, puedan colaborar, puedan detonar conocimiento en estos nuevos formatos. De igual forma, la reflexión que hicimos alrededor de cómo esto impacta pues, a toda la comunidad docente, al TEC y a lo que probablemente sean ingredientes del futuro de la educación, ¿no? Que tiene que ver mucho con estas experiencias, como bien mencionó Juan, transdisciplinares y antidisciplinarias. Y bueno, por hoy es todo. Les agradezco muchísimo su participación a todos. De verdad, me ha encantado escucharlos. Ha sido fascinante para mí y yo creo que para todos los que nos escucharon, la profundidad con la que abordan cada uno de los temas. Y bueno, los invitamos a las sesiones que vamos a estar teniendo estos días. La que sigue, espérenme un segundo, se me bloqueó mi pantalla. Bueno, perdón, lo voy a sí. mencionar, ¿no? Que ha sido todo 100% digital, que no nos hemos conocido físicamente. O sea, yo no he tenido el gusto de conocerlos y creo que es lo común entre todos, ¿no? Entonces, y no ha sido pues algo que haya evitado que el trabajo se haya desarrollado. Así es. Ok, sí, este punto que me menciona Iván es importantísimo, que ni siquiera nos hemos visto en vivo. Y bueno, los invitamos el día de mañana al webinar que tenemos, que es de Fabricar Confianza con Andrea Bartoli y Marco Lampugnani, que va a ser a la 1 de la tarde. ¿Va que va? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.